Saludos. Titulamos este vídeo Horizonte Misterioso, Reintroducción, Horizonte Misterioso 9, Cosmos Cóncavo Convexo 42. Como su propio nombre indica, reintroducción quiere decir que nosotros reanudamos esta serie que interrumpimos y que se titula Horizonte Misterioso, porque la interrumpimos para realizar la serie Refutadores Técnicas. Una vez terminada esta serie, pues nosotros continuamos con la serie de Horizonte Misterioso. Tenemos que decir que iniciamos esta serie porque consideramos que en el horizonte se nos dan datos y se nos dan, dijéramos, empirismo que nos puede servir para acercarnos a interpretar cuál puede ser la forma más real de la Tierra, porque a cualquier persona normal, dijéramos, no se le permite el acceso a naves de NASA, a naves que puedan mostrarnos la forma real de la Tierra. Y tampoco se nos permite a las personas normales el acceso a los polos. Pero lo que no pueden impedir, pues es la visión del horizonte. La visión bien en vertical, desde globos o aviones, o bien en horizontal, profundidad, viendo en profundidad con cámaras de zoom, de acercamiento, este horizonte. Y estas visiones pues nos pueden dar pistas sobre cuál puede ser la forma más real de la Tierra. Entonces nosotros consideramos que este vídeo pues es un vídeo denso, un vídeo que tiene bastantes conceptos y que debe verse reposadamente porque se hace, dijéramos así, una síntesis de toda nuestra teoría. Incluso se podría ver dos veces para ir sabiendo qué es lo más significativo o lo más representativo de nuestra teoría, y también se entenderá por qué nosotros no entramos a polemizar, no entramos a debates, a defender esta teoría. Nosotros no queremos convencer a nadie, nosotros simplemente lo que hacemos es exponer y explicar. Luego cada cual es y será naturalmente responsable de su puzzle de comprensión. Bien, pasamos al PowerPoint. Entonces vemos aquí, estamos viendo el título de este vídeo, que consiste en una reintroducción. Entonces vemos a la izquierda pues la visión del horizonte en altura, es decir, en vertical, porque eso da lugar también a polémicas de las personas que están buscando una forma, una alternativa al sistema establecido, como pueden ser la teoría terraplanista. Y a la derecha, pues sería este horizonte, pero no ya en vertical, sino en horizontal, es decir, la visión que presenta el horizonte a la vista del ojo desnudo, y también, sobre todo, a la vista con cámaras de profundización o con cámaras de gran zoom. También en esta visión horizontal es muy representativo el alejamiento, por ejemplo, de barcos que se van alejando en el horizonte. Entonces nosotros tenemos que recordar cuáles han sido los títulos que ya hemos realizado de esta serie del Horizonte Misterioso, para que la persona, si lo considera conveniente, pues los busque y vaya visionándolos, porque en estos vídeos que nosotros estamos realizando, tocamos y queremos poner claridad, dijéramos así, en distintos conceptos que utilizan tanto terraplanistas como oficialistas, como por ejemplo el concepto de perspectiva, el concepto de efectos visuales como Fata Morgana, etc. Entonces hemos ido punto por punto para ir, dijéramos así, analizando y separar las distintas cuestiones para que no se mezclen unas con otras. Entonces así nosotros leemos estos títulos que ya hemos
que ya hemos realizado y para que la persona, si lo considera conveniente, los busque en YouTube. Serían los siguientes: tierra plana y oficial equivocan su horizonte, tierra plana y oficial malinterpretan efectos ópticos, tierra plana perspectiva cóncava, tierra plana efecto lupa, tierra plana efecto convergencia, tierra plana y oficial espejismos matrix, tierra plana y oficial fata morgana 1, tierra plana y oficial fata morgana 2. Entonces, esos serían los títulos previos a partir de los cuales nosotros, este es el siguiente que añadimos, y por eso le hemos puesto la notación correspondiente. Y vamos a hacer una serie de puntualizaciones sobre toda nuestra teoría y sobre nuestra acción o nuestra actitud. Nuestra actitud es no polemizar, es decir, no entrar en debates defendiendo esta teoría, sino simplemente compartir esta teoría y explicarla, la teoría de la Tierra cóncava convexa. Y lo hacemos así porque conocemos ya muy bien, porque toda la vida hemos estado realizando y adheridos a este sistema actual, el sistema de tipo cientifista materialista que utiliza la dualidad, pero sobre todo de tipo enfrentada y no complementada. Así la vemos reflejada en la película Matrix, cuando Morfeo pues le ofrece a Neo dos pastillas, le ofrece una dualidad, la pastilla roja o la pastilla azul, y eso sería realmente llevar y entrar en el juego de Morfeo, en el cual ellos siempre ganan, porque ellos tienen establecido ya las reglas previas de este juego. Por ejemplo, sería así con la postura cientifista actual, que solamente lo perceptible y lo manipulable y lo empírico pues es lo que tiene realidad. Y entonces nosotros sabemos ya que entrando en ese juego ellos ya, pues por supuesto que ganan, porque ellos no tienen en consideración la totalidad, solamente tienen en consideración una parte, y la parte que a ellos les interesa. Por eso nosotros no entramos a coger ni una pastilla roja ni una pastilla azul. Entonces, en cambio, nosotros, como conocemos el juego de la ciencia oficial y de la ciencia espacial establecida, que nos lleva a la dualidad enfrentada, nosotros le oponemos a esta dualidad pues la triunidad, es decir, la dualidad complementada. Y sabemos que desde miles de años pues ellos han establecido este sistema de pensamiento, incluso las palabras del lenguaje, pues para dar fiabilidad o para dar veracidad pues nos emplean, dice esto me cuadra o esto no me cuadra, es decir, emplean el verbo cuadrar, pero nosotros decimos, y por eso nosotros hemos realizado una serie alternativa a este cuadrar, que sería triar, porque esto sería semejante. A la derecha estamos viendo el juego del ajedrez, que simplemente incluso ese suelo, el ajedrezado del suelo masónico y del suelo de las antiguas catedrales, pues era así, para entrar solamente en el blanco y en el negro. Y en cambio nosotros a ese le oponemos una triunidad, como estamos viendo, un triángulo, es decir, que existe entre el blanco y el negro, pues también una porción que no tiene que ningunearse, sino que tiene que considerarse que es la fuerza o el eje o la espiritualidad, vamos a decirlo de esta manera. Entonces nosotros, como sabíamos esta dijéramos así, manipulación del pensamiento, pues entonces nosotros realizamos una serie que le dimos los títulos de convergencia total, triar versus cuadrar. Y aquí están viendo, en la parte inferior, pues el primer título de ese vídeo. Y a la derecha, pues el último título, es decir, el 1 y el 7. Es decir, realizamos 7 vídeos precisamente para intentar que la persona llegue a la concepción de que es necesario considerar 3 aspectos para acercarnos a la verdad. Es decir, realizamos una serie para fomentar el pensamiento que participa de los 2 hemisferios cerebrales,
pero en equilibrio, y ese equilibrio precisamente se lo da un tercer eje. Entonces, características de esta Tierra cóncava convexa, y no solo de ella, sino de todo, del cosmos y de la totalidad, pues vamos a destacar tres fundamentales. La primera es que toda manifestación pues consta de tres ejes. Aquí estamos viendo, dijéramos, los esquemas iniciales de la flor de la vida. Entonces, dos ejes serían el positivo, negativo y la vesica Piscis, que está en el centro, que aquí es donde estaría el tercer eje, aquí es donde estaría la espiritualidad que también nosotros la asimilamos con el éter fuente. Y ese mismo esquema, porque todo en realidad es simple y sencillo y no difícil de captar si se tiene en cuenta pues esta triunidad, pues también en todo lo que es el electromagnetismo en un imán, pues vemos el polo positivo, el polo negativo, pero en medio estaría el muro de Bloch, que precisamente es el que da lugar a los otros dos polos. Y entonces nosotros decimos, tanto la vesica Piscis como el muro de Bloch, pues representan la misma realidad, representan el tercer eje, el eje de la espiritualidad, que nosotros no podemos prescindir de él, aunque por supuesto el sistema y los refutadores del sistema pues nos vienen a decir, si tienes en cuenta pues ese eje, pues entonces tu teoría Tierra cóncava convexa no tiene ningún valor. Y eso es una falacia, según desde nuestro punto de vista, por supuesto que sí, y una manipulación del pensamiento y de la verdad. Entonces, seguimos con esta idea de las características fundamentales de toda nuestra teoría, es que tres ejes vórtices, pues ellos, de esos tres ejes vórtices que están en toda realidad, pues uno sería un eje central, que sería inmaterial y sería imperceptible, pero que sea inmaterial y que sea imperceptible no quiere decir que no exista. Entonces ese sería uno de los vórtices, o uno de los ejes, y también en toda realidad pues estarían otros dos ejes, y estos dos ejes sí son materiales y sí son perceptibles. Por tanto, la teoría de la Tierra cóncava convexa posee y armoniza lo espiritual y lo material, y no es una ficción, o no es humo, o no es poesía, o no es una novela, porque todo lo material es analizado e interpretado por la teoría Tierra cóncava convexa. Como estamos viendo aquí abajo el esquema de un imán o del electromagnetismo, pues dos polos que estamos viendo aquí, el rojo norte y el sur, y el azul del sur, pues esos, evidentemente, pues la teoría Tierra cóncava convexa los tiene, por supuesto, estudiados, analizados e interpretados, pero lo que no prescinde la teoría Tierra cóncava convexa y quieren que prescinda, pues es del invisible que estaría en el centro. Aquí estaría el muro de Bloch, y aquí estaría la espiritualidad, y aquí estaría el éter fuente, y de ese no prescindimos. Entonces, nosotros tenemos que decir otro tercer punto de nuestra teoría que lo consideramos importante, y es que la Tierra cóncava convexa considera y explica la acción espiritual desde el inicio de su génesis, y la analiza y la interpreta basándose en la geometría sagrada, pero no en la geometría sagrada que está difundiéndose solamente, sino nosotros le ponemos dos adjetivos, geometría sagrada, pero simple y profunda, porque nosotros la simplificamos, porque nosotros consideramos que la verdad es simple, la verdad de una fuente en realidad tiene que ser simple. Entonces, ¿qué queremos decir con que considera la acción espiritual desde el inicio la Tierra cóncava convexa? Estamos viendo aquí en la parte superior un esquema de la Tierra cóncava convexa. La parte más inferior, pues el esquema de la Tierra oficial establecida. Después, en la parte superior derecha sería la Tierra plana, y en la parte inferior sería de la Tierra celular cóncava, que son las que nosotros consideramos las teorías que están más en boga, o que están más, dijéramos así, con estudiadas, y se están estudiando y se están analizando. Entonces nosotros decimos, en todas las otras teorías, pues la espiritualidad se considera sobre todo al final y no al inicio como va actuando. Simplemente
en la teoría oficial de la Tierra esférica, pues sí, pues aquí existe una dicotomía, aquí separan por una parte lo espiritual y nos dice lo espiritual le corresponde a la religión y por otra parte lo físico pues le corresponde a la ciencia y no encuentra la armonía entre ellas y así desde luego pues el pensamiento total o globalizante o comprensivo pues está partido en dos, porque entonces simplemente pues actualmente pues la ciencia es la que nos dicen que tiene toda la verdad, mientras que la religión o la espiritualidad pues dicen, bueno, ese es otro campo, y ese no tiene relación. Y entonces nosotros decimos, pues esa no es nuestra punto de partida. Lo mismo que también la Tierra plana y la Tierra celular cóncava sí consideran la espiritualidad, pero simplemente nombrándola, porque se basan también y toman también, dijéramos así, textos del Antiguo Testamento, y entonces como por ejemplo el Génesis, que nos dice que el mundo se realizó en 7 días y que por ejemplo pues puso lumbreras, el sol y la luna, y después toman estos textos aislados para dar un valor espiritual, pero simplemente después las dos teorías la van desarrollando y al final, precisamente como encuentran que en este cosmos pues existe un orden. Por ejemplo, la teoría celular cóncava pues encuentra que todo está perfectamente ordenado, lo mismo que la plana. Entonces diría, bueno, si todo está perfectamente ordenado, pues es porque existe un ordenador. Luego ese ordenador pues sería la divinidad. Pero aquí de esta manera se nos puede colar una divinidad que siempre falsa, que siempre está actuando en esta dimensión, que es Lucifer. Y entonces esto da lugar a la posibilidad de que Lucifer se introduzca, porque no existe una real comprensión, en la acción de lo espiritual en lo físico. En cambio, en nuestra teoría, en la teoría de la Tierra cóncava convexa, pues desde un principio vamos a ir tratando de interpretar y de comprender cómo sería la acción de lo espiritual en lo físico concreto y basándonos en la geometría simple y profunda. Entonces esto es distinta y dijéramos así de una manera clara la distinción entre la Tierra cóncava convexa, que intenta ser explicativa teniendo en cuenta estos 3 ejes y teniendo en cuenta la geometría sagrada, los pasos iniciales del éter fuente o de la divinidad o de lo espiritual organizando y creando este cosmos. Cómo se van produciendo esos pasos iniciales. Y eso, según nuestra investigación, pues carecen las teorías que tenemos aquí presentes, como la oficial, la plana y la cóncava. Y entonces ahora ya aterrizando, dijéramos así, o acercándonos a la teoría, o sea, a la serie concreta, porque lo anterior ha sido en relación con la teoría general, para entender en general la teoría de los puntos iniciales de la teoría que vamos a seguir nosotros compartiendo, Tierra cóncava convexa. Pero ahora en relación con esta serie concreta que reintroducimos o continuamos con ella, pues decimos horizonte visual interpretado por Tierra cóncava convexa. Es decir, el horizonte, porque se dedica a esta serie, a este horizonte que denominamos precisamente misterioso, ¿cómo sería interpretado este horizonte por nuestra teoría, la teoría de todos, la teoría Tierra cóncava convexa? ¿Cómo sería interpretado? Pues sería interpretado la visión de este horizonte como la convergencia visual de 2 esferoides. El esferoide cóncavo, que sería el suelo, o sería la superficie terrestre que consideramos que es cóncava, y el esferoide convexo, que sería, en palabras sencillas, pues sería el cielo, es decir, lo que nosotros percibimos levantando la vista en vertical, el cielo. El cielo sería un esferoide convexo, y el suelo donde estamos, pues sería un esferoide cóncavo. Nosotros estaríamos aquí en este esquema pues estaríamos en el esferoide, pisando el esferoide azul, que sería la superficie terrestre. Nosotros estaríamos ubicados aquí, y levantando la vista en vertical, pues percibiríamos otro esferoide que es el cielo,
y este esferoide sería convexo en relación con el cóncavo, y donde se unen, cuando nosotros miramos y se curva, porque se curva todo en el interior de esta tierra cóncava, pues la luz se curvaría y se curva todo, pues cuando nosotros miramos al horizonte veríamos este punto, y este punto sería la convergencia de los dos hemisferios, es decir, o de los dos, mejor dicho, de los dos esferoides, el convexo y el cóncavo, el cielo y el suelo. Este sería el punto de convergencia, y eso es lo que nosotros percibimos cuando miramos al horizonte, y mirando a este horizonte y analizándolo, pues se produce una fenomenología que nos puede dar pistas para saber cuál es la forma más real de nuestra Tierra, que nosotros calificamos como Tierra cóncava convexa. Y no solo de nuestra Tierra cóncava convexa nos dará una comprensión, sino de toda la realidad, por ejemplo, vegetal y animal. Y entonces eso es lo que nosotros queremos compartir, y no queremos polemizar, sino simplemente exponer y que cada cual pues forme su puzzle de comprensión. Por eso nosotros terminamos diciendo, compartimos para la reflexión nuestra, vuestra, de todos. Es decir, porque nosotros no consideramos esta teoría nuestra. O sea, nosotros precisamente empleamos el plural cuando nos referimos a nosotros, empleamos el plural porque consideramos que en ella participan todos estos investigadores de todo tipo, incluso los refutadores, incluso Lucifer participa de ella. Entonces nosotros compartimos para la reflexión esta teoría de la Tierra cóncava convexa, la compartimos e intentamos explicarla, pero cada cual, por supuesto, es el único responsable de su puzzle de comprensión personal, y así, por ejemplo, cada cual pues podrá rechazar o podrá tomar los elementos que considere oportuno para su puzzle único, personal, de comprensión. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.